damos la bienvenida a esta nueva charla formativa, cuyo tema principal será el desarrollo de la creatividad. Acompáñanos en este recorrido divertido y bastante diferente para que conozcas qué es creatividad, características, definiciones y algunos tips que te podrán ayudar. Durante este recorrido vamos a explorar esos factores que limitan y obstaculizan nuestro desarrollo creativo. Pero no te preocupes, estaremos dando tips y recomendaciones donde te fortalecen y estimulan un pensamiento libre, creativo y espontáneo. Para mí la creatividad es cuando materializamos nuestras ideas, cuando dejamos fluir nuestra imaginación y le añadimos ese color que le da un toque especial y así muchos de nuestros sueños cobran vida. Para mí la creatividad es crear algo nuevo. Para mí la creatividad es ejecutar una idea de una manera diferente a la habitual. La creatividad para mí es la imaginación representada a través de habilidades con las cuales se crean cosas novedosas e ingeniosas. Es la capacidad de expresar ideas, fantasías y de crear cosas nuevas y soluciones. Para mí la creatividad es imaginar algo y crearlo. Para mí la creatividad es inspirarse en alguna cosa. Bueno, creatividad para mí es como la capacidad de desarrollar ideas nuevas de todo tipo. O sea, de crear nuevas formas de pensar, nuevas formas físicas, nuevos objetos, nuevas formas de interactuar. Eso es para mí creatividad. La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones a los problemas. La creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas. En psicología se le atribuye los siguientes atributos: originalidad, flexibilidad, viabilidad, fluidez y elaboración. ¿Por qué es importante la creatividad? En este punto podríamos decir que en el pensamiento creativo intervienen múltiples factores: la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original, muy valorado en nuestras sociedades, en las que la innovación y el cambio juegan un rol importante. Las labores científicas, inventivas, artísticas o arquitectónicas dependen en gran medida de este talento, por no hablar del desarrollo de nuevos materiales, nuevas tecnologías o nuevas filosofías de pensamiento, cuyo impacto en la civilización puede llegar a ser revolucionario. Podríamos decir entonces que la creatividad es la capacidad de concebir algo nuevo o de relacionar algo conocido de forma innovadora, o apartarnos de esos esquemas de pensamiento y conductas habituales. La creatividad ha jugado un rol vital en la historia de la humanidad, ya que nos ha permitido desarrollar herramientas y soluciones novedosas u originales para enfrentar las situaciones adversas, los cambios y las dinámicas de la cotidianidad. De hecho, esta capacidad probablemente fue el factor que resignificó la evolución del pensamiento humano. El interés por la creatividad creció considerablemente en la segunda mitad del siglo XX, con los estudios sobre la inteligencia desarrollados por el psicólogo Guilford, quien formuló la teoría del pensamiento convergente y divergente, dos formas distintas de llevar a cabo el proceso intelectual. En su estudio, profundizó en la estructura de la inteligencia de las personas, considerando que ésta es un ente tridimensional, como un cubo, donde interactúan tres dimensiones.
operaciones o procesos mentales que lleva a cabo una persona para analizar la información recibida. Los contenidos semánticos, visuales, conductuales y símbolos que amplían el mensaje. Los productos o respuestas generadas por el sujeto a partir de la información obtenida. Hablemos un poco sobre el pensamiento convergente Y divergente, y cómo este último está asociado a la creatividad. En este caso, nos concentraremos en la primera dimensión, la cual abarca todo lo relacionado con los procesos mentales, pues es aquí donde existen dos formas de enfrentar a los problemas: el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El primero es mucho más lineal, está sujeto a un criterio lógico y se desarrolla en un único plano. Busca la respuesta correcta ya existente siguiendo unos pasos concretos y convencionales. Mientras que el segundo actúa en varios planos e incorpora diferentes perspectivas sobre un mismo asunto, lo que permite obtener diferentes soluciones, no tiene limitaciones y se piensa en todo tipo de alternativas por más irracionales que parezcan, guiado por una extraordinaria flexibilidad mental e inventiva. De ahí que el pensamiento divergente se asocie a la creatividad. Características del pensamiento divergente. Fluidez. Habilidad para ofrecer numerosas alternativas ante un problema. Flexibilidad. Capacidad para desarrollar una perspectiva múltiple de un mismo asunto y poder adaptar la mente en cada caso. Originalidad. En relación con la creación de nuevas ideas. Redefinición. Destreza para hallar nuevas utilidades alejadas de las habituales sin dejarse llevar por los prejuicios. Elaboración. Capacidad de generar una información detallada sobre el asunto tratado. Profundización. Habilidad para ahondar con mayor intensidad en el problema y descubrir factores que otros son incapaces de advertir. Algunos de los obstáculos que tenemos para la creatividad en la parte psicológica o emocional son el miedo, la timidez, la baja autoestima, la pereza, la terquedad y hasta el perfeccionismo. El miedo nos bloquea, podemos tener miedo a no ser originales o a que nos critiquen y hasta fracasar. La timidez o baja autoestima no nos permiten comunicar nuestras ideas o plasmarlas en algo tangible. Puede ser que consideremos que son poca cosa, que no tienen valor y que no serán del interés de nadie. Pero aunque fuera así, nos debemos dar la oportunidad de crear. La pereza o baja motivación, en donde nada nos interesa o es demasiado esfuerzo para siquiera intentarlo, es definitivamente algo que no nos permitirá ser creativos. También está la terquedad, cuando nos aferramos a que las cosas se hacen siempre de la misma manera y no le damos cabida a explorar otras alternativas. Por último, el perfeccionismo nos impide terminar un trabajo o nunca empezarlo, pues como queremos que salga perfecto, no lo hacemos o estamos agregando cosas cada vez o destruyendo lo que ya hicimos y haciéndolo de nuevo. Somos seres humanos imperfectos y nuestras creaciones también lo serán, pero siempre podemos ir mejorando en cada cosa que hacemos, aprendiendo de la experiencia y tal vez algún día el resultado de lo que hacemos nos dejará 100% satisfechos. Los seres humanos tenemos un entorno físico y social, el cual desde muy pequeños nos ha permitido explorar nuestra propia creatividad. Sin embargo, al pasar los tiempos, cada vez existen unos bloqueos ambientales que nos han impedido explorar nuestra creatividad de otras formas. Es así como en la misma sociedad encontramos impedimentos que no funcionan con todo lo que nosotros pensamos y que nos dan o nos rigen una ruta como tal para poder no es crear, sino que en realidad seguir algo estandarizado. El sentido del
juego, la fantasía y la creatividad muchas veces se ve obstaculizado por otro tipo de cosas como la eficiencia, la eficacia y patrones sociales. Cada ser humano tiene un entorno físico y cultural que muchas veces ha potencializado que nosotros seamos muy diversos y por lo tanto muy creativos. Cuando somos muy pequeños estamos en búsqueda constante de esas interrogaciones que nos llegan a nuestro ser y por lo tanto buscamos y potencializamos cómo poder demostrar nuestra creatividad a diferentes personas o incluso a nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes que no tenemos que dejarnos esas limitaciones sociales, sino que en realidad va más allá de esto. Nosotros tenemos barreras psicológicas que no nos permiten explorar esa creatividad. Seamos como pequeños, que no nos da pena o vergüenza, que no nos estandarizaban con estereotipos sociales, sino que en realidad somos libres como pequeños cachorros, tal cual. ¿Cómo desarrollar la creatividad? La creatividad es típica de la cognición humana y es lo que la diferencia de las formas de inteligencia artificial. Está presente en distintas medidas en numerosas formas de personalidad, llamadas personalidad creativa, y se encuentra en estado puro y libre durante la niñez, cuyo mayor ejemplo son los juegos de la imaginación. Escritores, artistas, arquitectos, científicos e inventores son ejemplos comunes del aspecto creativo de su personalidad. Sin embargo, la creatividad es común a todos los seres humanos e incluso a algunas especies animales, pero puede ser potencializada o no, conforme a los hábitos y las preferencias de cada individuo. Los más creativos serán los que puedan dar con una forma novedosa de resolución de un problema o una representación novedosa del mismo. Ahora sabemos que la creatividad no es una cualidad de unos pocos. Nacemos con la capacidad de formar ideas, pensamientos, dejar volar nuestra imaginación y expresarnos. Todo hace parte de un proceso creativo en el cual es válido experimentar. Sí, y nos permite compartir y aprender. Todos somos creativos, pero esta cualidad se puede ver reducida por múltiples factores, incluido el contexto en el que nos desenvolvemos. Esto también puede abarcar el ámbito emocional, psicosocial, educativo y laboral. A continuación, te daremos algunas estrategias para estimular y desarrollar el pensamiento creativo. Consumo cultural. Hábitos de consumo de cultura como la lectura, ir al cine, visitar museos y exposiciones o conciertos tienen un efecto inspirador en la mente y propicia el pensamiento creativo, ya que es fuente de asociaciones libres y nuevas. Y aunque los museos, bibliotecas, teatros y galerías son una fuente importante de información, muchas veces no se encuentran a nuestro alcance. Por ello, debes tener en cuenta que estos espacios no son el único ambiente para estimular un pensamiento creativo, pues la inspiración surge en los lugares más inesperados. Todo depende de la mirada y el sentido que le quieras dar. La cultura está inmersa en todo lo que nos rodea y se trata precisamente de abordarla desde la cotidianidad y hacer de los campos, la naturaleza, los centros de las ciudades o las plazas de mercados espacios habitables, lugares mágicos llenos de la historia y memoria, los cuales en sus recorridos nos invitan a impregnarnos con infinidad de colores, aromas y sabores. Lluvia de ideas. Es una técnica muy empleada para propiciar la aparición de ideas novedosas y relaciones entre ellas, al plasmar en un papel todo lo que salga respecto a un tema principal. La libertad asociativa suele conducir por caminos inesperados, en donde no hay espacio para excluir ideas, pues todas son aceptadas. Una de las condiciones para practicar este ejercicio es producir la mayor cantidad de ideas. Cuantas más ideas, más posibilidades de que alguna sea brillante.
Es importante también dejar volar la imaginación y finalmente combinar y mejorar las ideas para que así puedan complementarse entre ellas. Dormir. Los surrealistas afirman que el sueño, fuente por excelencia de creatividad, debía ser cultivado para llenar la mente consciente de contenido creativo. Por eso solían pintar en las mañanas lo más cerca del sueño posible. Entonces, aunque suene chistoso, dormir y relajarse, poner la mente en tranquilidad, nos va a ayudar a ser muchísimo más creativos. Aunque en este punto ya sabes acerca del pensamiento divergente, debes tener en cuenta que este propicia conexiones novedosas entre las ideas, abandonando la lógica tradicional y además suele expresarse también mediante acertijos, juegos y adivinanzas. De aquí la importancia del juego como un estímulo directo para desarrollar el pensamiento creativo. Ahora hablaremos de la necesidad de incentivar la creatividad en la educación. El desarrollo de una personalidad creativa puede traducirse en un conjunto de aptitudes ante la vida, que incluye cualidades no solo de índole intelectual o cognoscitivo, sino también emocionales, sociales y de carácter. Características del conocimiento. Podemos encontrar allí fineza de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, capacidad crítica y curiosidad intelectual. Características afectivas: autoestima, soltura, libertad, audacia, profundidad. Características sociales: tenacidad, tolerancia a la frustración y capacidad de decisión. Motivar a los estudiantes a que usen su potencial creativo es una tarea fundamental de todos los maestros en las aulas, así como concienciar a nuestros estudiantes de la importancia que tiene utilizar la creatividad no solo en el aula, sino también en la vida cotidiana. Estimular su curiosidad e incentivar a analizar los problemas desde diferentes perspectivas es algo clave, porque así podrán redefinir de una manera más adecuada. Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo memorizarlos. Ideas para desarrollar la creatividad dentro del aula. Promover gran variedad de materiales novedosos, instruccionales y formas de expresión que estimulen el interés. Desarrollar actitudes favorables hacia la realización creativa, ser perceptivo a nuevas ideas y fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. Estimular continuamente a la expresión creativa espontánea y a la productividad, alentando a la transformación de ideas creativas en productos finales y perpetuar la curiosidad de nuestros estudiantes. La retroalimentación y asistencia a la persona que instruimos en creatividad, aportándole técnicas para solucionar problemas de forma creativa y realizar críticas constructivas que hagan crecer el interés y fomentar la creación de nuevas ideas. Promover la diversidad y la individualidad. Usar anécdotas y relatos en forma analógica, variar los enfoques durante la dinámica de clase y generar un clima sereno y amistoso en el aula. Finalmente, recuerda que para poder desarrollar un pensamiento creativo y su consecuente resultado, se deben cumplir dos criterios básicos. Primero, minimizar o eliminar las barreras que impidan la expresión de la creatividad y crear un clima que estimule su expresión. Se trata de liberar a la persona de bloqueos emocionales que impidan la estimulación de la fluidez, flexibilidad y originalidad del proceso creativo. 2.
entrenar las habilidades y características de las personas creativas a través de estrategias y técnicas que faciliten el proceso creativo, siguiendo algunas de las técnicas que te dejamos durante esta charla formativa. Estamos llegando al final de este recorrido y es el momento de que todas estas técnicas, tips, estrategias y recomendaciones sean aplicadas por ustedes en sus casas. Recuerden la importancia de impulsar y estimular las propuestas novedosas o lo que se denomina capacidad de inventiva, pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva, ya que hoy se va asignando un significado de la creatividad más accesible a todos y todas y sobre todo una virtud susceptible a ser desarrollada. Es por eso que debemos valorar no solo las grandes creaciones trascendentes y excepcionales de nuestros hijos, sino también aquellas actividades cotidianas tan necesarias. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo de esta charla formativa. Cada día tenemos la oportunidad para aprender, para crear, para reinventarnos. No olvidemos que fuimos creados para crear. Si te quedaste hasta el final de este video, te tenemos un súper reto. Compártenos cómo impulsas la creatividad en tus hijos, en el entorno y en ti mismo con el hashtag Soy Creativo Cuando. Dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. No olvides el hashtag. Esperamos que hayas disfrutado de esta charla formativa, donde haremos un recorrido bastante interesante por... ¿Cómo que por? Tienes que improvisar, o sea, no importa el cómo, lo importante es que de reinventarnos. Y no olvidemos que fuimos creados para crear. Es que tú... Sí, soy yo. La última ya. Abajo estaremos dejando un reto para ti. Hashtag Yo soy creativo cuando... Ah, sí, se me había olvidado.